que hoy, 43 años después, esa frase sigue estando en mi cabeza y seguramente en algún momento de mi bendita vida se lo voy a decir a mi hija, ¿verdad? En alguna etapa de crecimiento, ¿sí o no? Le voy a decir, cuando vos vas, ¿no? Yo ya vine y fui. Entonces fíjese cómo desde esa pequeña cosa, ¿no? Que por ahí puede ser insignificante, fíjense cómo todos nosotros hemos sido atravesados, ¿verdad?, por alguna palabra que ha ejercido influencia en nuestra vida. Si les pregunto a ustedes frases, ¿verdad?, ustedes me van a tirar un montón de frases. Mi madre me solía decir, mi papá me decía con la mirada, y yo con la mirada yo ya sabía lo que tenía que hacer, ¿no? A vos te tengo que repetir 500 veces, ¿no? Entonces son todas cosas que uno va aprendiendo, ¿en dónde? ¿Sí conmigo? En casa, ¿sí o no? ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes una frase, todos ustedes me van a decir. Ahora usted dice, pero yo no tuve la bendición o la posibilidad de crecer con mamá, ¿verdad? Porque quizás a veces uno no ha tenido esa posibilidad, pero siempre ha habido alguien de influencia en tu vida, ¿sí? Puede haber sido una abuela, una tía, una hermana mayor, siempre hay una influencia de una mujer en la vida de todos los que hoy estamos acá, ¿sí? Entonces, ¿influencia qué es? Decir conmigo, el poder de tener un efecto sobre algo o sobre alguien. Mujer, vos tenés un poder transformador impresionante. Dios te ha dado un poder de transformación, de ejercer influencia tremendamente poderosa, así conmigo, poderosa. ¿Ok? ¿Sí o no? Vamos, mujer, vámonos. ¿Sí o no? Te lo tenés que creer, hermana, porque si vos no lo crees, hoy estoy predicando para vos, ¿verdad? Los varones, absténganse hoy más que de recibir y decir, sí, tenés razón, así nomás, ¿ok? Entonces quiero darte el primer ejemplo de influencia ejercida sobre dos mujeres en la vida de un hijo que después del día de mañana le sirvió a él para su vida ministerial, ¿verdad? En un hogar, decí conmigo, en un hogar, en donde no necesariamente papá y mamá eran cristianos. Dice que la mujer era, ¿no?, de creencias judías, mas el padre no lo era. O sea que ella era la que habituaba a ir, ¿no?, a la iglesia, a buscar del Señor, a leer la Torá, mas él no. Él era griego, no iba a la iglesia, no quería saber nada. Y fíjense hoy en las realidades que a nosotros nos tocan por ahí a veces trabajar, nos encontramos con esos hogares en donde por ahí la esposa, la mamá viene a la iglesia y el papá no. Pero eso no significa que usted no pueda ejercer influencia espiritual en la vida de sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? O sea, eso no quita de que vos digas, no, pasa que como mi esposo no me acompaña, entonces la cuestión se hace difícil. No, porque dice que influencia es ejercer un poder, ¿verdad?, en alguien o en algo. ¿Está bien? Y en lo que tiene que ver con la cultura occidental, a diferencia de la cultura oriental, que es la cultura bíblica, ¿no?, de Medio Oriente, en este lado del sol, quienes ejercen mayor tiempo de contacto con los hijos, ¿quiénes? Ahí ya ves, ya, ¿no? Claro, mamá. ¿Sí o no? Mayormente, quien ejerce esa influencia es mamá. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes habrán visto que viene el nene y le pregunta a papá, ¿puedo hacer esto? Anda a preguntarle a tu madre, le dice, ¿sí o no? Ok. Entonces ahí vos estás viendo claramente, ¿no?, algo que tiene que ver con cultura. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando la Biblia dice instruye al niño, no le está diciendo a la mamá, le está diciendo al papá, porque en la cultura oriental quien ejerce ese rol es el varón. Si usted viviría en Oriente, los hijos no son de las madres, los hijos son de ¿quiénes? De los padres, las abuelas, ¿no? Pero si venimos a la parte occidental, todo acá cambia. Entonces no podemos negar que de este lado del sol hay un mayor contacto y una mayor injerencia en cuanto a la parte de formación de la figura de la mujer. ¿Quieras o no? Aunque los varones me miran así como diciendo, sí, pastor, tirame una. Es así. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Hoy nosotros vemos que por ahí, es verdad, yo he crecido en un hogar donde mi papá trabajaba casi todo el día y era mamá la que estaba la mayor parte de nuestro tiempo, ¿sí? Por eso yo le digo a las mujeres, vamos a ver un ejemplo de cómo esta mujer de fe, dos mujeres de fe, trabajaron en la vida de su hijo, ¿verdad?, en su crecimiento espiritual. Y en el caso de la abuela, en su nieto. Dice en el libro de Timoteo,
Segunda de Timoteo capítulo 1, no me quiero ir por las ramas, quiero ser lo más conciso posible porque queremos bendecir tu vida, mujer. Hoy de este lugar tenés que salir bendecida y quiero que esta palabra te hable. Dice lo siguiente, poneme la versión RBR porque la que yo tengo acá es otro tipo de versión y por ahí sale un poquito. Timoteo es un joven pastor, discípulo del apóstol Pablo, que es llamado al ministerio, ¿verdad? Y cuando Pablo comienza a trabajar en su discipulado formativo, él hace referencia a dos personas que fueron fundamentales en su vida de fe, ¿verdad? Esas dos personas no fueron ajenas a su hogar, fueron personas que estaban en su casa, ¿verdad? Y dice ahí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, creo que es del 5 en adelante, dice lo siguiente. En el 5 dice, tu abuela Loida y tu madre Eunice, dice, confiaron sinceramente en Dios, ¿no? Y me acuerdo de ti y me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Mire lo que dice ahí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, mire, esa fe no fingida que habitaba en Timoteo, el cual el apóstol Pablo estaba, ¿no? De alguna manera es como que él estaba mirando como una característica positiva. Dice, no primeramente habitó en vos, Marcelo, sino que primeramente habitó en tu abuela, ¿verdad? Y después en tu mamá. Es decir, volvemos al concepto de influencia. Influencia es el poder, ¿verdad? Que yo tengo ¿para qué? Dice, para tener un efecto sobre una persona. Es decir, que la fe que tenía la abuela de Timoteo fue tal que generó una influencia positiva en la vida de su nieto, pero no solamente la fe de su abuela, sino la fe de su madre. Es decir, que primeramente la abuela influenció en la vida de su hija, para que después ambas influenciaran en la vida de Timoteo. Y ahora acá hay una persona que está, ¿no?, advirtiendo esta característica positiva. Y está diciendo, trayendo a la memoria, la fe que vos tenés, Timoteo, es la fe que primeramente habitó en tu abuela y en tu madre, y estoy segura que en ti también estará esa misma fe. Es decir, el hogar de Timoteo estaba compuesto por mamá Eunice, mujer de fe, y papá que no sé cómo se llama porque ni siquiera lo registra, o sea que estamos en el horno ahí, ¿verdad? Ni siquiera pone el nombre del papá, ¿verdad? Pero le perdonamos al apóstol Pablo, no hay problema. Entonces ahí sanamos los corazones, Padre, sana los corazones acá. Entonces dice que el padre era griego. Pero fíjese qué tuvo más influencia en la vida de Timoteo. Las costumbres y cultura y prácticas, ¿no?, del papá griego, o la cultura, las costumbres, ¿no?, y los hábitos de fe de su madre Loida y su abuela Eunice. Porque lo que está diciendo este varón es que la fe, ¿no?, que hay en este niño, en este joven, en este futuro ministro, no es más que una fe que salió del seno de su casa, de su familia, de quienes ejercieron influencia sobre él. Por eso yo te decía, mujer, hay una influencia en tu vida, poderosamente tremenda, desde el lugar de donde esté. Puede ser que hoy usted sea mamá o no, puede ser que sea una abuela, ¿no?, o una tía o una hermana, pero qué importante es la influencia de tu fe, que vos como una mujer de fe puedas transferir fe en tu entorno, porque esa es la fe, ¿verdad?, que el día de mañana les va a ayudar a quienes estuvieran en tu entorno a que tengan un encuentro personal con el Señor. Y yo quiero marcarte algunos puntos positivos de esta influencia que ejercieron tanto la mamá como la abuela. Yo te estoy hablando desde mi caso personal, porque cada uno desde su caso personal tiene una perspectiva y un entendimiento. Yo nací en un hogar no cristiano. ¿Me explico lo que les quiero decir? Y quieras o no, hay un impacto en tu vida formativa. Y yo quiero que ustedes puedan tomar esta palabra que hoy se usa mucho, ¿verdad?, para cosas por ahí de ámbitos negativos, ¿viste?, que ustedes puedan desaprender todo lo que han mal aprendido, porque no todos nacimos en hogares cristianos.
Nacimos en otros hogares. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces, voy a darte 5 o algunos puntos positivos de influencia positiva de estas dos mujeres que ejercieron un rol fundamental en la vida de este joven Timoteo, ¿verdad? Una de ellas es que ellas influenciaron positivamente en la vida espiritual de Timoteo. Es decir, que Timoteo, ¿verdad?, no solamente escuchaban a estas mujeres hablar de cosas de fe, sino que veían que eran mujeres de fe. Hay cosas que ustedes tienen que entender, que no vamos a aprender solamente por lo que decimos, sino por lo que nosotros vemos. Ustedes, mujeres, van a enseñar más con su ejemplo que con sus palabras. Y eso ejerce influencia. No es lo mismo decirle a tu hijo, tenés que confiar en el Señor, que te vean confiando en el Señor sin quejarte. Son dos cosas distintas. Son dos maneras distintas de ejercer influencia, ¿sí o no? Porque mayormente nosotros no aprendemos lo que oímos, aprendemos lo que vemos. El 80% de tu manera de aprender es lo que vos ves. Por eso que hay cosas que a veces en la vida de la persona genera como una especie de incongruencia. Si vos me estás diciendo una cosa pero estás haciendo otra, ¿no? Y eso genera un conflicto en mi cabeza. ¿Me explico? Por eso todas las personas que hoy están acá, mujeres guerreras de fe, madres que han tenido la bendición, ¿verdad?, de tener 1, 2, 3, 10, no lo sé, ¿verdad?, las bendiciones que han traído a este mundo, entiendan que ustedes tienen un poder tremendo del Señor para ejercer influencia en la vida de sus hijos. Influye positivamente en su vida de fe. Que todo lo que salga de vos siempre sea para animarlo en fe, en el camino del Señor. Porque lo que está diciendo, aplauda, aplauda, aplauda. Si quiere aplaudirlo, aplauda. Queda a su criterio. El segundo punto es que ellas le enseñaron, tomaron un rol de docencia formativa, le enseñaron la fe en Cristo desde niño a Timoteo. Desde niño le enseñaron a confiar en Dios. Y esto es lo que yo quiero recalcarles a ustedes como mujeres guerreras de fe. Cuando nosotros hablamos de discipulado, el discipulado no está solamente condicionado al esformi y a lo que yo te estoy tratando de transmitir. No, vos como mamá podés y debés discipular a tus hijos. Sos la primera que tenés que discipular a tus nietos en tu entorno. Discipulado no es venir el viernes a recibir un libro teórico, no. El discipulado es las 24 horas en donde vos estés, vos estás enseñando, estás discipulando. Y es sumamente importante el discipulado que hacemos nosotros como el que hacen ustedes. Es un complemento. ¿Cuántos dicen amén? Es un complemento. Yo escuchaba a un pastor hablar esta semana que decía, como dice, los padres necesitan tener aliados en las iglesias, ¿verdad? Yo como papá el día de mañana cuando mi hija crezca, más allá del discipulado que yo pueda ejercer sobre ella, yo necesito de personas de influencia que también la conduzcan en fe, pero yo no me puedo desentender de lo que me corresponde a mí. Yo no puedo decir, no, que el pastor te enseñe. No, ¿y qué estás enseñando vos? ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿qué estás enseñando vos en su fortalecimiento de fe desde el lugar donde estés? ¿Me explico? ¿Viste a tu hijo que está sirviendo? ¿Qué es lo que ha salido de vos? Tenés cuidado, no va a estar 24 horas ahí, ¿eh? Eso es discipulado, eso es influencia, son palabras que vos le estás diciendo a tu hijo. En vez de animarlo a servir a Dios, le está diciendo, tenés cuidado, no te vas a tener 24 horas, que te vas a dormir. Quieras o no, eso genera una influencia. Pero vos sí querés entonces que tu hijo esté en otro lado, malgastando su tiempo, malgastando su vida, ¿verdad? Con otro tipo de hábitos, con otro tipo de costumbres que te esté dando dolor de cabeza. Pues anima a tu hijo, sirve al Señor. Qué bueno que estás sirviendo al Señor. Qué bueno que estás ejerciendo ese ministerio. Qué bueno que estás haciendo esto. Te bendigo. ¿No? Soy el primero, el que te anima, el que está. Esa es influencia. Dice que ellas influenciaron positivamente en la vida de su nieto, la abuela, y en la vida de su hijo, la madre. Qué bueno que el apóstol Pablo te llamó para servir. Qué bendición. Estábamos orando por eso. Estábamos orando por este momento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellas ejercieron y les enseñaron en la fe en Cristo desde pequeño. Ellas se tomaron ese rol, aunque por costumbre era el rol del varón, pero el papá era griego, era no cristiano, no tenía ese hábito de decirle, lee la Biblia, ¿verdad? No le importaba, él estaba en su mundo. Pero esas mujeres se antepusieron y dijeron,
vamos a ejercer influencia en la vida de este niño, ¿verdad? Y desde su lugar, cada una hacía su trabajo. La abuela, desde su rol, y la madre, de donde le correspondía. Pero ambas ejercieron influencia positiva. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué otra cosa generaron en la vida de Timoteo estas dos mujeres con influencia positiva? Fueron de ejemplos de fe en su relación con Dios. Algo que yo les voy a compartir y les voy a abrir mi corazón. Al crecer en un hogar no cristiano, con altos niveles de violencia y conflicto, mayormente para mí era normal que ellos siempre se pelearan. Nunca mi madre se iba a levantar a decir que oremos. Digo mi madre porque era la relación más cercana que yo tenía. Cuando yo me caso con mi esposa, ella tiene el hábito, ahora que tenemos nuestra pequeña, para ir a estudiar, de orar. Ella, antes de que mi pequeña vaya, ora. No. Y usted dice, ¿y usted? Es que yo cuando me levantaba, iba y venía. Ni siquiera se levantaba, se levantó, bueno, para decirte que ni siquiera por ahí iba a firmar el boletín. Entonces vengo con otra cultura, otra enseñanza. ¿Me explico lo que les quiero decir? Lo que no me quita mi responsabilidad, pero es diferente a alguien que haya crecido viendo el ejemplo de padres orar, bendecir, ¿verdad? Es lo que ellos van a reproducir el día de mañana, ¿sí o no? ¿De dónde lo van a sacar? Sino de lo que ustedes han enseñado. Y eso es ajeno a lo que se pueda enseñar acá. Porque eso es en tu día a día. Es en tu día a día cómo tus hijos te van viendo en tu relación con Dios. Es lo que ellos el día de mañana van a reproducir. Y en eso, mujeres, ustedes tienen una tremenda influencia. No hay vuelta atrás. Lo que vos influencies en tus hijos, en su vida de relación con Dios, es fundamental, es crucial. Dado a que vivimos en una cultura occidental donde la mayor parte de esa influencia la ejerce la mujer, no el varón. No podemos negar eso, ¿sí o no? Bueno, pues no estoy diciendo no, ahora vamos a tomar nuestro lugar. Puede que sí, como que no. El varón tiene que ejercer su rol. Pero si vos tenés la posibilidad de estar ahí, sé como Eunice, sé como Loida. Ejerce influencia positiva en su vida de relación con Dios. Cuando tus hijos vengan a preguntarte cosas que tengan que ver, ¿no?, con cosas de la vida, llévalo a Dios. Continuamente acércalo al Señor. Continuamente anímalos a buscar en oración. Continuamente anímalos en fe. Porque no es lo mismo que por ahí venga tu hijo y digo, me salieron todas las cosas mal. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? A que vos le digas, pero bueno, buscá, confía en el Señor porque Él va a abrir puertas, Él va a traer una solución. ¿Generamos influencia, sí o no? Sí, claro que sí. En este hábito que yo le estoy diciendo, es algo que mi padre espiritual siempre ha dicho, ¿no? Que cuando ellos iban a estudiar, ellos oraban por ellos. Fíjate hoy cómo eso se reproduce. Entonces yo me pliego a esa oración, ¿verdad? Bueno, está bien, porque yo me levantaba y me iba directamente. Ni desayunábamos, era nuestra vida. Cada hogar es un mundo aparte, gente, ¿sí o no? Cada casa tiene un libro diferente. Yo no te puedo decir, vos tenés que hacer así porque yo soy así. No, ese fue tu enseñanza. Yo te voy a llevar a la palabra de lo que la palabra de Dios dice. Pero después cada casa tiene sus hábitos totalmente distintos. Yo he visto hogares donde por ahí antes de irse a dormir, los hijos van y le dan un beso al papá y a la mamá. Yo miraba y decía, ¿y esto? Son todos locos. ¿Me entiendes? Yo me levantaba y por ahí no nos saludábamos, no teníamos el hábito de desayunar juntos, no teníamos el hábito de cenar juntos, no teníamos el hábito, sí teníamos el hábito de agarrarnos toda piña, pum, vení para acá, eso sí, ahí se prendían todos. ¿Me explico lo que les quiero decir? Cada casa tiene una cuestión totalmente distinta, pero Loida y Eunice fueron personas que enseñaron no solamente con palabras, sino que fueron ejemplos de fe en su relación con Dios para la vida de este joven Timoteo. ¿Qué otra cosa hicieron estas mujeres? Discipularon la vida de este joven desde su hogar. Tu hogar es un centro de discipulado continuo. El discipulado, vuelvo a decirte, no termina en un domingo acá. Vos discipulás, tenés una influencia. Varón, ¿tenemos influencia en la vida de nuestros hijos? Claro que sí. Mujeres, ¿tienen influencia? Claro que sí. Influencia tremenda sobre la vida de esos niños que están creciendo, jóvenes o adolescentes. Vez pasada, mi pequeña viene y me plantea una situación que yo tuve que llamarle a mi esposa y decir, bueno, demos una respuesta. Ella estuvo orando por algo, ¿verdad? Por un sorteo creo que era, no me acuerdo ahora. Y cuando salió, no salió sorteada. Y lloró, se decepcionó.
Entonces viene y le dice a mi esposa, Dios no responde las oraciones. Porque yo oré a Dios y Dios no me respondió, ¿no? Entonces me dice, papá, Dios no responde las oraciones. Y yo la miré a mi esposa y nos miramos. Y le dije, bueno, responde vos. Ahora vengo. Qué importante es ese momento tan crucial en la vida de nuestra pequeña que se está formando. Es crucial lo que le vamos a decir, cómo se lo vamos a decir, porque está hablando de su vida de relación. Ella está diciendo, orar a Dios no funciona. ¿Me explico lo que les quiero decir? Le dije, seamos sabios en lo que le vas a decir, lo que le voy a decir. Tiene que haber sabiduría en esa respuesta. Y mi esposa tomó la iniciativa y le explicó que no siempre Dios va a responder a todas las oraciones, porque hay tiempos y tiempos. A veces hay tiempos en donde por ahí uno va a esperar y otros que no, pero Dios siempre escucha todas las oraciones. Entonces yo cuando la llevo le digo, hija, Dios siempre escucha. Vos tenés que hablar siempre con Él. Dios responde de diferentes maneras. Que vos no hayas sacado un regalo no significa que Dios no existe. Dios existe. Pero qué importante es esa influencia que uno ejerce en la vida de esos hijos, porque tu hijo va a venir con una pregunta típica de su edad, de crecimiento, ¿y qué le vas a decir vos? ¿Qué es lo que vos vas a influenciar en la vida de ese hijo? Porque discipulado no es formi, discipulado no es un ABC, un LBS, discipulado es lo que haces todos los días en tu casa. Nos complementamos con la iglesia. Pero el discipulado personal es lo que vos haces en tu hogar. Vos estás discipulando, estás enseñando a tus hijos a creer o a no creer en Dios. A buscar en Dios o a no buscar en Dios. ¿Sí o no? Ese es el discipulado. Estas mujeres discipularon la vida de Timoteo. Y seguramente este joven Timoteo habrá tenido un montón de peripecias a lo largo de su vida. Pero ellas siempre en fe, siempre en fe. Siempre animando en fe. No siempre van a salir todas las cosas bien, pero siempre te llevo al Señor. Siempre te doy respuestas que te conecten con Dios. No siempre vas a obtener resultados positivos, pero siempre te conecto con el Señor. Siempre te conecto con Él, con la fuente. ¿Me explico? Y eso es lo que él veía de su madre y de su abuela. Es lo que él veía, observaba, era el ejemplo que ellos le daban, que ellas le daban. Era ese el ejemplo. Yo crecí en un hogar en donde yo le dije a ustedes, por ahí era un hogar con mucho conflicto, entonces mi abuela me decía, tu papá te abandonó porque él no te quería. Y esa influenció en mi vida en algo negativo. Porque un niño que vos le digas que el papá no, lo abandonó porque no lo quería, ¿qué es lo que genera en el corazón? Más que resentimiento, odio, bronca, venganza, un montón de cosas negativas. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces, qué importante que como mujeres ustedes puedan entender de que desde ese lugar ustedes pueden construir positivamente. Amén. El discipulado que vos haces, mujer, en tu casa es fundamental. Decí conmigo, fundamental. Esto impactó en su compromiso y en su vida de servicio en el ministerio futuro. ¿Qué impactó en su compromiso en la vida de Timoteo? El discipulado que hacía tanto su abuela como su mamá. Y yo entiendo, ¿no?, que las abuelas a veces, viste, que dicen que son las que por ahí consienten más a los nietos, porque yo calculo que, bueno, es como una segunda oportunidad, viste, de por ahí enmendar muchas cosas o no, porque ya tienen otra experiencia. Pero más allá de que vos seas una abuela que consienta, me explico, que por ahí, viste, a veces uno te da, viste, como un pequeño mimo, ¿no? Porque uno va a la abuela y sabe que por ahí ella te va a dar algo que mamá no te quiere dar, ¿viste? Así, la abuela, ¿no? Pero más allá de eso, también que como abuelas ustedes puedan ejercer esa influencia en sus nietos para que se acerquen al Señor. ¿Me explico? Porque aún la abuela de Timoteo generó un impacto en su compromiso con Dios, ¿no? Es decir, la abuela ejerció eso en la vida de Timoteo, de influencia, de llevarlo a Dios, ¿no? Ejemplo, abuela, un ejemplo. Vos ves que tu nieto está sirviendo. Qué bueno que está sirviendo, hijo. Eso es lo mejor que te puede pasar. Tenés que servir a Dios. Tenés que buscar del Señor, ¿no? Por ahí usted dice, bueno, pero los padres no son cristianos. Bueno, usted ejerza esa actitud positiva en la vida de ellos, de sus nietos.
Ore por ellos de manera intencional. Padre, yo te bendigo, bendigo la vida de mis nietos, pido por ellos, porque yo sé que el día de mañana los veré sirviéndote. Esa es una influencia que usted puede construir desde ahí. Yo enseñaba sobre la importancia de la comunicación y yo decía, lo peor de la comunicación es cuando vos no decís. Lo peor del hablar es cuando vos no hablás. Eso es lo peor. Entonces, si usted viene a la iglesia y tiene nietos, ¿no? Las abuelas que están presentes acá, háblele del Señor continuamente. Háblele. Eso genera un impacto en la vida de ellos que el día de mañana dirá, me acuerdo cuando mi abuela me hablaba del Señor, y tomarán decisiones correctas de buscar a Dios. Que el contacto no sea más que significativo desde esa parte, no solamente porque, no, la nona hace unas ricas pastas tremendas, eso está bueno, pero también ponerle la parte espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Las que son abuelas positivas acá, tremendas mujeres del Señor. Entonces estas son cosas positivas que estas mujeres ejercieron en la vida de Timoteo, desde el rol de mamá, y en la vida de Timoteo desde el rol de abuela. ¿Está bien? Son mujeres que ejercieron una influencia positiva, porque influencia es poder y efecto sobre una cosa, sobre una persona. ¿Amén? Entonces ustedes que están acá, mujeres, entiendan que el discipulado que hacemos como iglesia se debe complementar con el discipulado que haces vos en tu casa. Que no sea solamente el líder, ¿verdad?, diciendo, che, ¿oraste en tu casa? Sino que ustedes también como padres, como madres, ¿verdad?, digan, no te olvides de orar, no te olvides de hacer tu devocional. Ven y vamos a hacerlo juntos. Vamos a sentarnos juntos a orar, ¿no? Porque eso está ejerciendo, ¿qué cosa? Influencia. Eso está haciendo, ¿qué? Que yo conecte, ¿verdad?, a mi hijo, a mi nieto, ¿con quién? Con el Creador. Yo estoy generando esa condición. Ahora vamos a ver un ejemplo, y después vamos a bendecir a todas las mujeres, negativo de influencia ejercida en un hogar. También bajo estas condiciones, el padre en este caso era, ¿verdad?, había recibido las enseñanzas, no digo cristianas, pero sí de la época, ¿verdad? Pero la mujer no. Esta era una madre que no tenía relación con el Creador. ¿Está bien? Y esta es la historia de Rebeca, esposa ¿de quién? Te agarré domingo a la mañana, ¿verdad? Por 1 millón y un pasaje a la atmósfera. Rebeca era la esposa ¿de quién? ¿Papá de quién? Él dice que era esposa de Jacob, dice. Vamos. Ya está, obvio. Era esposa de Isaac. Mamá de 2 mellizos, dice, ¿no? ¿Que era quién? Esaú y Jacob. Es otra casa, ¿verdad? Diferente a la de Timoteo en otro tiempo, pero en este caso el papá era el que seguía la tradición, ¿verdad? De buscar de Dios y toda la historia, pero esta mujer no tenía, ¿verdad?, experiencias con el Creador. Y se dio una situación muy particular que ustedes ya la conocen, y en el libro de Génesis 27:1 se va a relatar, fíjese, cómo la influencia negativa de esta mujer trajo sobre su vida, sobre su casa, ¿verdad?, una serie de situaciones no tan agradables que repercutió en la vida de los hijos, hasta que ellos fueron mayores, tuvieron su familia, ¿verdad? Y que dice en el libro de Génesis 27:1 que Isaac ya estaba viejo, ¿verdad? Ya estaba avanzado en edad. Si quieren pueden apagar este aire, no hay problema. Si por ahí tienen frío lo pueden apagar. Y dice que sus ojos se gastaron, que ya no podía ver, y por eso lo que hizo fue llamar a sus hijos para dar una bendición de primogenitura. Eso lo podemos hacer, los varones tenemos que hacer eso. Usted como varón, usted tiene, ¿no?, que hacer de bendecir a sus hijos, de soltar bendición. ¿Amén? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos tienen el hábito, los varones que estamos acá, de bendecir a sus hijos? Tienen que hacerlo, ¿verdad? Vos, Marcelo, decirle, yo le digo a mi pequeña, vas a ser una mujer de influencia. Todo lo que vas a tocar va a ser de bendición, ¿verdad? Todo lo que hagas va a ser de bendición, te irá bien. Le suelto yo palabra mientras le hablo a ella, yo le suelto palabra. A veces me dice, papá, basta, papá, ya. ¿Viste qué? Ya sos re hincha, papá. A veces le digo, ¿sabés qué te voy a decir? Sí, ya sé lo que me vas a decir, pero quiero que lo escuches, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que emprendas te irá bien, serás una mujer que siempre vas a destacar, vas a ser una mujer empresaria, de influencia. Así que arrogante, no que es arrogante, es bendición. Es el poder de tus palabras. Porque ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Es no decirlo. ¿Sí o no?
yo prefiero que ella tenga ese recuerdo mío, que yo siempre le decía y construye su estima, porque vos estás construyendo seguridad cuando vos le decís, te va a ir bien lo que hagas, lo que emprendas, ¿verdad? En tu relación con Dios. Le digo, vas a ser una mujer de influencia, vas a bendecir a muchas mujeres. Yo le estoy diciendo hoy, desde su corta edad, pum, 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 pum. Y el día de mañana, cuando ella crezca, esas palabras van a estar en sus corazones, ¿sí? Amén. Entonces dice acá que este varón tenía un preferitismo. Isaac amaba a Esaú, que era su primogénito, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Sí? Yo no sé, como le estoy diciendo esta mañana, pero hay hogares en donde hay preferitismos. Hay hijos preferidos, nietos preferidos, y eso hace mucho daño al hogar, porque lo que genera es conflictos, diferencias. Viste que a veces hay diferencias porque la madre hace diferencia en unos sobre otros, y eso genera mucho conflicto en los hogares. Amén. Y este era uno de esos hogares. Isaac amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Más allá del contexto de la profecía, de lo que ya entendemos ustedes, yo quiero ver cómo la influencia de esta mujer, en vez de llevar a este hijo, ¿verdad?, a conectarse al Señor, tuvo algunas consecuencias sobre su vida. Entonces dice que cuando ella escuchó que el papá estaba dispuesto a bendecir a su hijo, lo que ella hizo fue llamar a su hijo al consentido y decir, vení, 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 apúrate porque tu papá va a soltar la bendición, va a repartir la herencia y este va a agarrar la mejor parte. Así que andá, hace esto, aquello y lo otro para que vos te lleves la mejor parte. Minga, dijo, ¿no? Okay. Porque todo apunta a Jacob, se olvidan de Esaú, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido Esaú, verdad? Que en vez de que su madre, ¿verdad?, la apoye, le haya sido partícipe de ese engaño. ¿Sí o no? Entonces dice que Jacob tomó el lugar de Esaú y el padre lo bendice a él. Yo entiendo que eso ya estaba determinado, gente. Yo quiero hablar del impacto que generó eso a nivel hogar. Y que quienes fue parte de eso fue la mamá. Porque eso lo vio el hijo. Porque después se dice de Jacob el engañador. ¿Y de dónde aprendió a engañar el Jacob, no? Y sí, ¿de dónde aprendió a mentir el Jacob? ¿De dónde? De la persona que le generaba influencia. Vuelvo a decir, no se sienta nadie tocado porque es una enseñanza más para entender cómo nosotros, ustedes mujeres, pueden influenciar para bien o no. Influenciar positivamente o no. Entonces lo que generó esta mujer, ¿verdad?, que no conocía al Señor, sino que ella por ahí estaba más influenciada por las enseñanzas de su padre Labán, fue que ella desde pequeño fomentó ese favoritismo, fomentó esa diferencia entre los hermanos que después derivó en contienda y en pelea, porque después Saúl lo quería matar a Jacob. Ya de grande estaban peleados. ¿Y cuántas familias ustedes conocen que los hermanos a veces están todos enroscados? ¿Por qué? Porque por ahí mamá hizo diferencias, o la abuela hizo diferencias. Porque por ahí era el hijo preferido y no es que lo decía, lo hacía notar. Y eso dañó el entorno, y entonces había toda una competencia. ¿Se acuerda usted la historia de José? El hijo favorito. Y terminó en ¿qué? En que lo tiraran, terminaron como esclavos. Por eso yo te decía, vos de tu casa podés construir influencia o no. Yo no sé cuántos de ustedes habrán crecido en hogares en donde ese tipo de diferencias se generaron, ¿verdad? Y que mucho daño hace. ¿No? Mucho daño hace. Entonces, ¿esta mujer qué hizo? Fomentó en la vida de su hijo ese tipo de acciones, ¿no? Él lo vio que mamá hacía favoritismo. No es que ahora de viejo mamá hacía este tipo de acciones. Seguramente era algo que se daba en el hogar de manera habitual. Porque ella sabía que papá amaba más al mayor y que por ahí no le daba tanto trato al menor. Entonces ella trataba de suplir a su manera ese tipo de situaciones, sin darse cuenta que eso iba a generar un impacto negativo, que terminó justamente en ese conflicto y pelea de hermanos. Un conflicto entre hermanos, ahí estaban todos enroscados, peleados, gente. Imagínense el día de la madre, de la familia esta, se querían matar. No se podían ver, porque Saúl lo quería matar a Jacob. Y él se tuvo que ir de la casa, o sea que años tras años sin poder disfrutar del Día de la Madre. Todo por una acción como esa, fíjese usted. Entonces dice acá, segunda cosa, ella sembró engaño y eso trajo consecuencias en la vida de Jacob. Ella lo que hizo fue sembrar, tener influencia de valores negativos como peleas, manipulación, mentiras.
Y todo eso atrajo en la vida de Jacob un sinfín de consecuencias hasta que él tuvo un encuentro con el Señor. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y a qué se debe eso? Mire lo que dice Génesis 31, 19. Vamos rápido, rápido. No, esperen, déjelo, ahora lo contextualizo esto. Eso generó una serie de conflictos en la vida de Jacob. Porque después Jacob dice que es conocido como el engañador. Jacob es conocido como el que mentía. ¿Me entiendes? O sea, fíjate que lo arrastró de por vida un montón de consecuencias negativas en la vida de este joven. Hay dos proverbios que son importantes que usted lo pueda entender, que lo pueda llevarse esta mañana. El primero que es el 29, 15, que dice que cuando la madre consiente al hijo, no le hace un bien, sino que le hace un mal. Entonces, por eso yo les decía a ustedes cómo nosotros podemos construir influencia a ustedes como madres, siempre llevándolo al Señor, siempre llevándolo al Creador, no consintiendo situaciones que quizás hoy no te generen dolor de cabeza, pero quizás el día de mañana sí, porque influencia es ejercer un poder, vos estás moldeando en la vida de tus hijos, ¿verdad? Estás generando un impacto positivo o negativo, ¿sí? Pero también el libro de Proverbios 14 está diciendo que la mujer sabia, ¿qué es lo que hace? Edifica. Esa es la influencia que usted tiene. La mujer sabia edifica ¿qué cosa? Su casa. La edifica. Más la mujer necia, ¿qué la hace? La destruye con sus propias manos. Y hoy que estamos hablando del Día de la Madre y estamos hablando de que no podemos negar que en usted hay una influencia tremendamente positiva, siempre que usted la ejerza de esa manera, de impacto en la vida de sus hijos. Yo no puedo decir que todo lo que recibí en casa fue negativo, no. Si hay algo que yo he recibido de mi madre es que ella siempre me decía esto, de lo poco que ella podía dar, Guido, no seas igual que nosotros. Y eso me machacaba. No seas igual que nosotros. Estudiá, hace una carrera, hace alguien en la vida, no seas igual que nosotros. Más allá de las cosas que yo le puedo marcar como negativo, pero si hay algo que impactó en mi vida, fueron esas palabras. No seas igual que nosotros. Guido, no seas igual, no seas igual, no seas igual. Y eso caló hondo en mi cabeza cuando yo comencé a hacer mi carrera, era eso, no seas igual, no seas igual. O sea que algo positivo, constructivo pegó en mi vida. Ese hambre de querer siempre tener algo un poco más, de avanzar, de esforzarme, eso era ella. No seas igual que nosotros. Sencillo. Influencia es poder de ejercer. Es lo que yo te dije, hay situaciones en la vida cotidiana en que lo que vos vas a decir va a marcar un antes y después en tu casa. Lo que yo le iba a decir o lo que mi esposa le iba a decir a mi hija en base a esa situación es determinante de acá en adelante en su vida de crecimiento espiritual. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ustedes que hoy están acá, que tienen a sus hijos, que vienen a la iglesia, que están sirviendo quizás como danzores, como danzoras en el sonido, o que quizás están viniendo a las diferentes reuniones, ¿cómo vos desde tu lugar de influencia construís su fe? Porque diariamente vos estás con la persona, yo no. Yo no estoy las 24 horas con cada uno de ustedes, pero sí ustedes están ejerciendo influencia de donde ustedes están como mujeres guerreras poderosas en la fe. Pero no solamente generan influencia por lo que dicen, sino por lo que ellos ven de vos. Por el ejemplo de lo que ustedes están transmitiendo diariamente. Entonces, está viniendo a la reunión, le decís, che, qué bueno que estás yendo a buscar del Señor, tenés que hacerlo siempre. ¿No? En un momento crítico mi mamá se aparta del Señor y me dice, ¿por qué siempre vas a la iglesia? El pastor te lava la cabeza, me decía. Mire, yo las veces que fui nunca me lavó la cabeza, pero esa se refería a ideas, te está metiendo ideas en la cabeza. Entonces una buena vez yo le dije, mamá, ¿pero qué te molesta? Si no me están diciendo que quiera fumar, que me drogue, me están diciendo que pueda avanzar en la vida, que adquiera valores para mí como persona. ¿Por qué te molesta tanto que yo vaya a un lugar así? Animame, le dije, ayúdame, no quiero ser como los demás, estar ahí en la esquina, ahí haciendo cualquier cosa, llevándome 15 materias. No, le digo, no te molesta, o sea, ayúdame con eso. Y de ahí ella nunca más me dijo nada que ver con la iglesia, al contrario, siempre me dijo, bueno, dale, anda, si te hace bien, dale para adelante.
Pero ¿cuántas veces nosotros en la vida de crecimiento de nuestros hijos le hemos dicho, no, va a estar las 24 horas ahí, ¿no? ¿Ya te doy el colchón para que te vayas a dormir a la iglesia? Quieras o no, eso es influencia. Es influencia, ¿sí o no? Es influencia. ¿Qué estás generando en el corazón de tu hijo desde tu discipulado? Que no tenga nada que ver con la iglesia, con Dios, con el servicio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted se tiene que saber esta mañana esta reflexión. Dios te ha puesto, mujer, con una influencia única, tremendamente poderosa. Vos podés construir grandes cosas en la vida de tu familia. No hay vuelta atrás. Esto es así, ¿verdad? Decía en una charla así que teníamos a veces con uno de los varones, ¿no? Yo, dice, en mi casa mando yo, dice, ¿no? Yo lavo, yo plancho, yo cocino, dice. Quieras o no, en ese poder de influencia, no podemos negar la influencia de las mujeres en sus hogares, porque ejercen influencia. ¿Sí o no? Entonces, en este Día de la Madre, toma el ejemplo, ¿no?, de la mamá de Timoteo y de la abuela de Timoteo. Sé una mujer sabia que edifica tu casa. La casa no es material, sino la espiritual. Sé tú animando a tus hijos a servir al Señor, no de palabras, sino que tú sirves al Señor. Yo le decía a veces, y hablo en el discipulado de diario, le digo, no se quejen delante de sus hijos de la vida de iglesia, porque lo que vos le estás transmitiendo entonces es que la iglesia, ¿verdad?, es un fastidio. Esto es una comunidad de fe. Nadie es perfecto, es una comunidad imperfecta. Todos los días vamos perfeccionándonos. Pero que lo que ellos te escuchen hablar siempre sea constructivo en fe. Siempre. A veces le digo a mi esposa, no hablemos delante de ella, para que ella no vea esto. Vamos a otro lado, charlemos de otra manera, no discutamos delante de ella cosas que tengan que ver con las cosas ministeriales, porque no va a edificar su vida. Si no, ella va a decir, che, para hacer esto yo me dedico a otra cosa. Pero muchas veces no nos ubicamos en ese sentido. Y nos quejamos y nos expresamos y ellos ven todo eso. Escuche, si desde el hogar se construye el hábito alimenticio en la vida de nuestros niños, si tal poder de influencia hay en ellos, ¿cuánto más en todo? ¿Cuánto más en la vida espiritual, en la vida de fe, en un montón de cosas? Usted tiene que entender eso. Amén, mujeres guerreras, que en este Día de la Madre vos te puedas llevar esto, decir, ser como Loida y ser como Eunice, mujeres de fe, siempre en fe. ¿Va a haber luchas y pruebas? Un montón. Pero si tenés que llorar, llorá en tu cuarto. ¿Sí o no? Ahí, ¿verdad? Si tenés que hacerles preguntas al Señor, en tu cuarto, cuando estés a solas. Pero cuando tus hijos te vean, confiando en el Señor, porque Él siempre traerá la provisión. Y ellos el día de mañana dirán, como yo te estoy diciendo hoy acá, si hay algo que me impactó, es que mi mamá siempre me dijo, seguí para adelante, no seas igual que nosotros, no seas igual que nosotros. ¿No? Que uno pueda decir, mi madre siempre me animaba a buscar en el Señor, a confiar en Él, siempre me decía, confía en el Señor. Y eso me caló hondo y hoy yo sigo confiando ¿en quién? En el Señor. Amén, mujeres guerreras poderosas, robles victoriosas. Dense un fuerte aplauso a ustedes mismas.